Les dejo mi WhatsApp directo, no contesto llamadas porque doy consulta, casi no doy pláticas, por eso me gusta dar mucho consulta, me dedico al servicio de mis pacientes. Estoy aquí en la colonia Roma, muy cerca, bueno, ahí está el Centro Orión, mi padre lo fundó hace 50 años, mi WhatsApp es 55 60 73 2007, 55 60 73 2007. Ahí me mandan memes, me mandan cosas agradables. Me pueden mandar mensaje de voz o de texto. Pónganme su nombre y cualquier duda, si puedo, se la resuelvo. Y ahí ya les doy más datos. Ahorita sí estoy un poco saturado en consulta, pero si hay algún espacio, se los doy. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy brevemente vamos a un aplauso para el doctor. Muy brevemente vamos a comentar, antes de iniciar nuestra siguiente ponencia, desde España con el doctor Juan Pablo Molto, acerca de algunos fundamentos donde se ve la integración de la medicina alternativa, complementaria, con los tratamientos oftalmológicos y con tratamientos de la medicina alópata. Esa integración la vemos en esta ponencia porque al unir las bondades de todas las medicinas se logra una mejoría, una complementación. Y ese es un ejemplo de lo que nosotros hemos mencionado durante todo el foro acerca del concepto de complementariedad entre la medicina natural y la medicina alópata. El hecho que se recomiende, por ejemplo, no combinar las plantas, también es un concepto importante porque hay interacciones farmacológicas entre plantas que debe uno tener ciertos cuidados al hacerla. Por eso es muy importante el subrayo esta nota. Las plantas tienen sus beneficios, tal como lo mencionó el doctor, pero también las plantas tienen sus efectos secundarios. Entonces, por eso se recomienda el manejo cuidadoso y la asistencia, aunque sea de medicina alternativa, del experto que les está recetando esas formulaciones, ¿sí? Si no hay más en cuanto a esta ponencia, que sí está considerada como de medicina integrativa porque integra los dos mundos, vamos a pasar con el doctor Juan Pablo Molto de España. ¿Nos escucha, doctor? Os escucho perfectamente. ¿Me escucháis vosotros a mí? Sí, le vamos a hacer una breve semblanza, Cristian. Ok. Ok. Sí, les pedimos a todos los de la sala presencial que guardemos el debido silencio. Muchas gracias. Tiene razón aquí nuestra asistente al foro, así como teléfonos, porque a veces los teléfonos distraen, muy importante. Y si tenemos que hablar, pues mejor nos salimos de la sala por respeto a la audiencia, tanto virtual como presencial. Muy bien, pues esta persona que nos acompaña desde España, él es un investigador en acupuntura desde hace 25 años, creador de la disciplina psiconeuroacupuntura. Su experiencia se basa en una formación en neuropsicología en Barcelona, formación psicoterapia, sensoricomotor. Tiene un diplomado en psicoterapia humanística y transpersonal, diplomado en medicina tradicional china, un diplomado en naturopatía, diplomado en homeopatía por el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Es fundador de la psiconeuroacupuntura, fundador y presidente de la Asociación Española PNA, autor de diversos libros y es investigador de temas relacionados con la medicina china y PNA. Dirige el Instituto de Psiconeuroacupuntura Juan Pablo Molto, que gestiona la divulgación y la enseñanza en psiconeuroacupuntura, que se enmarca en el ámbito de la medicina tradicional china y las terapias avanzadas. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos virtuales y presenciales al doctor y profesor Juan Pablo Molto desde España. El escenario y el foro es suyo, doctor, bienvenido. Gracias por ser y estar. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Primero que nada,
Un abrazo y muchas gracias por permitirme estar aquí en el primer foro de investigación internacional interdisciplinario en medicina tradicional, alternativa y complementaria. Para mí, estar en un foro de investigación es muy interesante porque me dedico a la ciencia básica, a intentar encontrar mecanismos por los cuales podemos explicar cómo funciona la acupuntura. Y eso es muy importante para hacer que la medicina china tome el rigor de una ciencia y podamos de alguna manera integrarla como medicina integrativa en la investigación moderna dentro de la medicina occidental junto con la medicina oriental. Básicamente, nosotros nos dedicamos, aquí en España, nos dedicamos a encontrar modelos modelos teóricos que puedan explicar, no describir, sino explicar la fenomenología que todos estamos acostumbrados a observar cuando aplicamos la aguja. Por ejemplo, una compañera anterior estaba comentando que un médico chino le había explicado cómo podía tratar la aguja, la acupuntura, perdón, problemas de sequedad oculares y estaba haciendo referencia al hígado. Todo esto es muy interesante y hay que entender qué modelos psiconeuroendocrino-inmunológicos están detrás. Entonces, en este sentido, yo quiero simplemente hacer una pequeña presentación. Yo participo o soy el director de investigación del Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas y lo que hacemos es precisamente intentar integrar, como su nombre dice, integrar por un lado la medicina occidental, más que la medicina, la biología, la investigación, las neurociencias, dentro de lo que sería la acupuntura. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos todo este tipo de relaciones, ¿no? De investigaciones? Pues básicamente lo que hacemos es interactuar con diferentes organizaciones, diferentes grupos, asociaciones e incluso universidades. Por ejemplo, he aprovechado, ya que estoy haciendo una conferencia para México, decir que en México nosotros hemos estado colaborando muchísimo con COFEMIPES, con la UNEVE, con la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Allí, por ejemplo, nuestros trabajos de psiconeuroacupuntura han sido reconocidos como maestría universitaria. Eso es un gran avance que hemos tenido en el hermoso país de México, al cual tengo mucho placer de estar yendo cada 3 meses a trabajar allí con vosotros, con lo cual es un placer. Hacemos convenios con asociaciones y con todo tipo de universidades. Aquí, por ejemplo, tenemos el acta importante, ¿no? Donde se reconoce como maestría universitaria en la Universidad de México, en la UNEVE, la psiconeuroacupuntura dentro de lo que es la maestría de ciencias de la acupuntura. Una de las especialidades es nuestro trabajo, en el cual hemos estado trabajando muchísimos años y una de las partes importantes es la base científica. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros o cómo investigamos? Habrían dos áreas importantes. Por un lado, la ciencia básica. La ciencia básica es la ciencia que intenta explicar cómo la acupuntura funciona. Y luego tenemos la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es eso que los acupuntores hacen con sus pacientes con acupuntura, moxibustión, ventosas, herbolaria, etc. Normalmente la ciencia aplicada lo que busca es estadística y valorar si el uso de una hierba o el uso de un medicamento es mejor una cosa, es mejor la otra, la causística, la estadística de cada efecto terapéutico. Y eso es muy importante y hoy sabemos que la acupuntura es una herramienta, es un arma terapéutica muy interesante para tratar patologías dolorosas, patologías neurológicas, patologías digestivas y todo esto lo sabemos gracias a la metodología y la estadística, ¿no? Que se utiliza para corroborar o comparar un método con el otro. Sin embargo, luego tenemos otro modelo que es encontrar explicaciones a eso que observamos en la estadística. Es decir, ¿por qué la acupuntura funciona? La medicina china, como todos sabéis, se tiene una teoría que tiene que ver con la propia historia de la medicina china. La medicina china habla con metáforas, explica el concepto del chi, el concepto de los canales, y todo esto son teorías ancestrales que se empezaron a describir pues hace más de 2.500, 3.000 años y eso es lo que los acupuntores venimos estudiando en la actualidad. Pero eso no quiere decir que podamos también encontrar modelos actuales que expliquen aquello que la medicina china describe. Entonces, todos sabemos cómo la acupuntura, hoy hay mucha base científica que habla de cómo la acupuntura funciona a nivel inmunológico. Por ejemplo, siempre que ponemos una aguja va a producirse una reacción inmunológica. ¿Por qué? Por el simple hecho de romper tejido se va a producir una reacción humoral. Eso hoy lo sabemos. También sabemos que las agujas funcionan estimulando el sistema nervioso. También sabemos que las agujas actúan
estimulando las fascias, estimulando esas cadenas miofasciales. También hay teorías que explican cómo la acupuntura puede estar en relación con los tejidos embrionarios, el ectodermo sobre todo. También sabemos cómo la acupuntura actúa de forma epigenética, es decir, es esto, la acupuntura puede estimular ciertas hormonas, estas hormonas pueden a su vez actuar como factores de crecimiento, factores que activen la expresión de ciertos genes, como factores de transcripción. Bueno, todo eso es muy, muy interesante y es por donde nosotros estamos investigando continuamente. Y aquí es, de alguna manera, donde yo quiero aportar una hipótesis, ¿ok? Quiero dejar claro que esto que yo os voy a comentar ahora es una hipótesis de trabajo, una hipótesis que ya hemos presentado en varios foros de investigación y que incluso ahora mismo estamos en una fase de publicación. Pero, como toda hipótesis, primero hay una hipótesis y luego tiene que haber una experimentación. Bueno, nosotros ahora estamos en la fase del desarrollo de experimentación después que hemos desarrollado la hipótesis. Entonces, todo esto viene a razón de que en Estados Unidos a mí me invitan para hacer una investigación en una empresa que se llama Lightware, que tiene que ver con una serie de instrumentos de fotoestimulación que estimulan un péptido que se llama GHKQ. Esto es muy interesante. Yo antes, en los modelos de biología molecular, siempre sabemos que los genes se expresan normalmente porque ciertas sustancias estimulan la membrana celular por lo general y esto genera reacciones en cadena y van a ir a los genes y los genes van a expresar el péptido que necesiten, la proteína que necesiten, según ese vaivén entre la información externa y la información o la información que hay dentro del ADN. Hay un péptido que para mí siempre era muy importante, que era el GHKQ, el tripéptido de glicistidina, lisina. Es un péptido muy pequeñito que tiene muchísimas acciones biológicas. Es decir, este péptido, esta proteína, tiene muchas acciones a nivel genético, a nivel de expresión, actúa estimulando muchos genes. Para mí era muy importante saber cómo poder estimularlo. En medicina biológica, este péptido se inyecta por lo general con sueros en pacientes oncológicos, en pacientes de longevidad, sobre todo en tratamientos para la longevidad y tratamientos para la regeneración. En estética, por ejemplo, se utiliza mucho. Es un péptido muy caro. Un carrito puede costar perfectamente $1000 y los tratamientos son bastante costosos. Pero este laboratorio a mí me contrató para que yo diera una base teórica a este tipo de estímulos, que no tengo nada que hablar, no voy a hablar de este laboratorio, pero a mí me interesó. Entonces me fui a Texas y tuve un contacto de alguna manera con un mundo que a mí me llamó muchísimo la atención. A partir de ahí trabajé durante más de un año en el tema de estos estímulos biológicos. Entonces, vamos al grano para que ustedes entiendan por dónde quiero ir, porque el tiempo lo tenemos limitado, creo que termino en 50, con lo cual me quedan 20 minutitos. Este péptido fue descubierto más o menos a mitad del siglo pasado y los investigadores que estaban, en realidad fue un descubrimiento un poquito casual, porque querían saber qué diferencias habían entre las personas jóvenes y las personas que ya tenían de 50 años para arriba en relación al envejecimiento. Es decir, ¿podría haber algo en el cuerpo que pudiera indicar, aparte del sufrimiento oxidativo, aparte de la suma, ¿no?, de moléculas glicadas, ¿podría haber algo que pudiera señalar que el cuerpo está envejeciendo? Aparte, evidentemente, de las partes externas, ¿no?, las arrugas y todo lo que aparece. Pues bueno, se dieron cuenta que en la sangre de las personas jóvenes tenían una tendencia muy grande a inhibir la síntesis de fibrinógeno, ¿vale?, que es una proteína que tiene que ver con muchos procesos patológicos. Y se dieron cuenta que en las personas jóvenes normalmente la síntesis siempre iba hacia abajo. Y eso en las personas mayores se mantenía
medio y hacia arriba. Por lo tanto, esta síntesis de fibrinógeno, que puede ser bueno para reparar una herida o para cualquier proceso, cuando está muy elevado se convierte en un aliado perjudicial para la salud, sobre todo en patologías cardíacas. Es aquí donde se dan cuenta que casi hay una diferencia de un 50% de un péptido en sangre, que es el GHK-Q, que disminuye en relación a la edad. Y se dan cuenta que este péptido tiene mucho que ver con la síntesis de fibrinógeno. Y entonces, después de este descubrimiento, docenas de estudios empezaron a decir, bueno, ¿para qué sirve realmente este péptido? ¿Para qué sirve la GHK-Q dentro del cuerpo? Porque en las personas jóvenes los niveles son muy elevados, en las personas mayores los niveles son van descendiendo. Entonces se dan cuenta que esta molécula mejoraba la regeneración de los tejidos, especialmente la piel, el cuero cabelludo, los huesos, el hígado, aumentaba la síntesis de colágenos, aumentaba los procesos de angiogénesis, es decir, nueva proliferación de vasos sanguíneos, aumentaba o mejoraba la neurogénesis, es decir, la capacidad de mi propio sistema nervioso también a recuperarse, a generar nuevas conexiones. Tenía muchos efectos antioxidantes y, sobre todo, también tenía propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, imaginaros, ¿no?, qué péptido más bueno, ¿vale?, qué saludable era para el cuerpo humano y qué mal era que cuando éramos mayores lo íbamos perdiendo, porque ese péptido nos ayuda para estar desinflamados, nos ayuda para desintoxicar el cuerpo, limpiar el cuerpo de radicales libres, nos ayuda a repararnos mejor, nos ayuda a generar mejor síntesis de colágeno, nos ayuda a reparar la piel, el cuero cabelludo. Es decir, dices, wow, pena, ¿no?, que esto vaya descendiendo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada función que este péptido en la actualidad, en el año ya 2023, ha descubierto que tiene. Este péptido, pues, suprime el fibrinógeno, y el fibrinógeno es una proteína que se transforma en fibrina en el plasma sanguíneo y favorece la inflamación. Su concentración en sangre es un excelente predictor de mortalidad, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. Hoy se está viendo que es mayor predictor que, por ejemplo, colesterol alto y que los triglicéridos altos, porque sus niveles también de oxidación son más altos. Los niveles altos de fibrinógeno, ¿vale?, aumentan los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, ¿vale?, sobre todo porque aumenta la tendencia a formar trombos. Por otro lado, la GHK-Q, este péptido, lo que hace es estimular la expresión de los genes relacionados con la síntesis de fibrinógeno, disminuyéndolo y modulando una citoquina que tiene que ver también cuando el fibrinógeno está muy alto, que es la interleuquina 6. Y esta interleuquina 6, cuando está alta, también estimula el fibrinógeno. Por lo tanto, y también es proinflamatoria. Por lo tanto, estos genes ayudan a estabilizar la síntesis de fibrinógeno y a normalizar la expresión de la interleuquina 6. Esto es muy interesante, ¿vale?, porque normalmente en la sangre el fibrinógeno aumentado aumenta la viscosidad y esto aumentará lo que es el apilamiento, ¿no?, de glóbulos rojos. En los análisis de sangre que nosotros hacemos con microscopía, esto se observa como rollouts, que son, en la gota de sangre vemos que se apila y forman como cadenas de glóbulos rojos apelmazados. Esto, claro, esto es un problema porque va cada vez dificultando más la circulación sanguínea, ¿ok? Entonces, esto hoy sabemos que se asocia directamente con patologías cardiovasculares. Y todos sabemos que cuando más mayores somos, a partir de los 50 y los 60, los problemas cardiovasculares empiezan a aumentar. De hecho, una de las primeras causas de muerte son las patologías cardiovasculares y después las oncológicas. ¿Qué más hace la GHK-Q? Pues imaginaros, activa el proteasoma. ¿Esto qué es? Bueno, dentro de las células nosotros tenemos que saber que el proteasoma es una estructura, es como una especie de bolsa, que lo que hace es destruir todas las proteínas
que funcionan mal. Es decir, nosotros, químicamente, la vida es una función proteica. Las proteínas actúan como enzimas, actúan como ladrillos de construcción, pero esas proteínas a veces son defectuosas o se hacen viejas o se estropean. Entonces, es basura que va a flotar dentro de la célula. Esa basura que va a flotar tiene que ser eliminada y eso lo hace el proteosoma. Por lo tanto, el proteosoma es muy importante para mantener limpias las células de proteínas dañadas, que no tiene que ver con los antioxidantes, es otra historia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando más mayores somos, la GHKQ estimula menos la síntesis de los proteosomas y esto va a hacer que cada vez tengamos más basura acumulada en las células. Por lo tanto, esto es muy triste porque está directamente relacionado con patologías degenerativas como el Alzheimer o como patologías neurodegenerativas. Y esto también es un problema porque tiene que ver mucho con el envejecimiento. Y hoy sabemos que el GHKQ está relacionado con la expresión de 41 genes que tienen que ver con la expresión de estas moléculas limpiadoras. Vamos rápido porque no tengo tiempo. También tenemos que saber que la GHKQ tiene que ver con la expresión de genes que se encargan de reparar el cuerpo, perdón, de reparar el ADN. Vosotros tenéis que saber que cada vez que mi célula se divide, puede cometer errores. Esos errores se van a ir acumulando. Luego los virus, luego los factores climáticos, bueno, los factores físicos, los factores químicos, los carcinógenos, todas estas sustancias pueden ir dañando el ADN. Pero sin embargo, nuestro ADN tiene unas moléculas, ¿vale? Unas proteínas que cuando expresa, por ejemplo, la P51, son moléculas que van a ayudar, proteínas que van a ayudar a que se repare el ADN. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a tener estos genes, problemas en la expresión de estos genes, cada vez vamos a tener más dificultad de reparar el propio ADN. Y precisamente la GHKQ tiene que ver con la activación de estos genes. Y hoy sabemos que el cáncer, uno de los problemas fundamentales del cáncer es que va acumulando daño en el ADN. Es decir, las células empiezan a acumular progresivamente daño. Y cuando más mayores somos, tenemos menos capacidad de reparar el ADN. Por lo tanto, es muy común que a partir de los 40, 50, 60 años empecemos a tener cáncer. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades de reparación empiezan cada vez a ir peor. Y hoy sabemos que la GHKQ estimula la síntesis de esos genes. Y si hemos dicho que cuando somos mayores vamos perdiendo esa cantidad de GHKQ, pues evidentemente tenemos más probabilidades de generar cáncer en edades tardías. Y esto hoy lo sabemos porque una de las causas del cáncer es el envejecimiento. Bien, por otro lado, la GHKQ estimula genes que tienen que ver con la expresión de antioxidantes. Los antioxidantes pueden ser externos, pero también internos. Todos conocemos el uso de la vitamina C, pero también tenemos el glutatión, que son sustancias internas, proteínas internas, que se sintetizan dentro de mi propio cuerpo, que van a ayudar a mantener estable el cuerpo y a mantenerlo limpio. Por lo tanto, esos genes que estimulan los genes implicados en la antioxidación también son estimulados por este péptido. Entonces, también hemos visto que el GHKQ tiene que ver con genes, ¿vale?, que regulan la expresión de, por ejemplo, genes oncogenes, ¿vale? Bueno, protooncogenes, que son genes que aceleran la división celular y que cuando mutan se llaman oncogenes, genes supresores de tumores, que son los genes que frenan. Bueno, pues tenéis que saber que uno de los problemas fundamentales en el cáncer es que puede haber mutaciones en genes que aceleran, se llaman oncogenes, o genes que frenan la división celular. Por lo tanto, cuando hay mutaciones en estos genes, pues lamentablemente nuestra división celular va a empezar a ser exacerbada y entonces vamos a perder el control del crecimiento celular. Esto tiene que ver con ciertas características que tiene el cáncer. Mi cuerpo, cuando detecta
que hay una mutación en un acelerador o en un freno, activa unos genes que se llaman genes que inducen a la apoptosis. La apoptosis es la destrucción de la célula. En pocas palabras, cuando yo tengo niveles altos de GHK-Q, aparte de reparar el ADN, también detecto que si la lesión es muy grande, lo que hago es inducir a la célula a la muerte celular programada, apoptosis. Y esto es importantísimo para mantener el cuerpo en equilibrio. Más cosas. Actúa sobre factores de crecimiento, ¿vale? Actúa sobre factores de crecimiento que son los responsables muchas veces de que se repare el cuerpo, se repare los tejidos más que el cuerpo, los tejidos intracelulares, los tejidos extracelulares. Esto es muy importante. ¿Qué más hace? Ayuda al crecimiento de vasos sanguíneos. Esto se llama la angiogénesis. La angiogénesis es una capacidad de mi propio cuerpo para desarrollar nuevos vasos sanguíneos y ayudar a reparar, pero es que también ayuda a reparar o a facilitar nuevas conexiones nerviosas, es decir, genera neuroplasticidad más que neurogénesis, que es la capacidad de generar nuevos enlaces entre dendritas, axones dendritas o, dendrita o axón dendrita, que son los brazos que las células se dan para comunicarse. Normalmente, cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo esas conexiones por muerte celular, por deterioro, por oxidación, por inflamación. Y esto es una de las causas que va generando que vayamos perdiendo cada vez funciones cognitivas. Hay genes que ayudan, sobre todo, a mantener esas conexiones lo más potentes posibles. Además, la inflamación es un proceso que va en contra de todo esto y sabemos precisamente que una de las funciones de la GHK-Q es también controlar la inflamación interna. Bien, aquí está la proliferación, ¿vale? del tejido nervioso. Estimula el crecimiento de tejido nervioso, ¿vale? Hay varias investigaciones, ¿vale? Lo que pasa que aquí todas las investigaciones las tengo aquí abajo, las voy compartiendo, pero claro, no me da tiempo en media horita a explicar cada publicación. Pero a donde yo quiero llegar es al siguiente punto. Vamos a ver. También tiene funciones de control de la cortisona, es decir, bloquea los efectos adversos de la cortisona, sobre todo cuando la cortisona está mucho tiempo en el cuerpo. Eso es en momentos de estrés crónico. Y ahora viene la pregunta, porque la pregunta es, si yo me pongo a analizar todo lo que la GHK-Q hace, como acupuntor, nosotros entenderíamos que muchos de los efectos que observamos en la acupuntura podrían ser debidos a un efecto de la GHK-Q. Ahora, dejo muy claro, para todos los que me escucháis, que cuando digo que cuando observamos lo que pasa cuando acupunturamos, parte de lo que estamos observando podría ser un efecto de la liberación de la GHK-Q. Pero eso no quiere decir, escúchenme, que el efecto humoral, el efecto nervioso, el efecto miofascial no sea importante. No. Todo suma. Cuando ponemos una aguja, actúan todos los sistemas. Lo que pasa es que lo que no sabemos muy bien es por qué la aguja en concreto puede estimular un factor de crecimiento. Sabemos que lo estimula, pero no sabemos la ruta molecular. Ahora, cuando estudias el funcionamiento de la GHK-Q, entonces te das cuenta que puedes entender que las rutas moleculares se están produciendo precisamente por el estímulo de la GHK-Q. Bien, y la pregunta es, ¿y cómo se estimula la GHK-Q? Pues resulta que la GHK-Q se estimula cuando tenemos daño tisular. Es decir, cuando una persona sufre un daño, un golpe, una quemadura solar, una quemadura con una brasa, cuando una persona sufre un daño tisular, automáticamente el daño tisular empieza a generar liberación endógena de GHK-Q. Genera una cascada tisular que va a ir a la célula y se va a producir
todas esas virtudes que la GHKQ desarrolla. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el microtrauma puede ser la causa, o el trauma puede ser la causa de liberación de GHKQ. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace una aguja de acupuntura? Una aguja de acupuntura genera lesión tisular. Una lesión tisular localizada estratégicamente en una zona, que es la que yo quiero poner. Y no pongo una aguja, pongo muchas agujas. Por lo tanto, estoy provocando una lesión tisular controlada. Esto es muy interesante porque podemos ver que la acupuntura podría estar detrás de la acupuntura, podría tener esa acción de estímulo de la GHKQ precisamente por la lesión tisular. La administración clásica, es decir, cómo hoy la medicina utiliza la GHKQ, la utiliza por lo general por vía subcutánea, ¿vale? Por vía, venosa, porque si la tomas prácticamente no llega a la sangre, no pasa la barrera intestinal. Sin embargo, cuando la inyectas a nivel intravenosa, sí que dura. Pero el problema es que la vida de la GHKQ dentro del cuerpo es muy cortita, es muy corta. Por lo tanto, tú le metes un frasco que vale $1000 y realmente su acción va a ser corta en el tiempo. Pero no está mal, está bien, está bien. Pero nosotros con la aguja lo que estamos provocando es una lesión tisular que va a tardar mucho tiempo en reabsorberse a nivel local. Por lo tanto, el estímulo de la GHKQ va a ser mucho más prolongado y eso puede ser parte de lo que observamos los acupuntores en la parte clínica. Entonces, el microtrauma de la acupuntura, y con esto ya voy terminando, porque ya creo que ya estoy en el tiempo, el microtrauma de la acupuntura lo que hace precisamente es liberar histamina, bradiquinina, sustancia P, serotonina, factores de crecimiento y una serie de reacciones biológicas que hoy comprendemos de arriba a abajo porque las hemos estudiado, pero en ningún momento se había evaluado si realmente la GHKQ aumentaba porque ese péptido no estaba dentro de lo que sería la reacción humoral que uno observa, porque para ver el péptido hay que verlo en orina o en saliva, y eso no se hacía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy presentamos la hipótesis de que la acupuntura puede hacer que se secrete, ¿vale?, más GHKQ y active el proteasoma, la reparación de ADN, actúe como antioxidante y ayude a reparar los tejidos. ¿Y dónde lo podemos medir? Lo podemos medir precisamente en la saliva. El problema es que los reactivos y la medición molecular de la GHKQ es bastante cara, a nivel de orina también, y normalmente ahora lo que estamos haciendo es, para los que queráis saber, lo que estamos haciendo ahora es aplicar acupuntura y empezar a hacer baterías, ¿vale?, antes de la acupuntura niveles de GHKQ y después de la acupuntura niveles de GHKQ en saliva. El problema es que el análisis de todo esto es realmente caro y la financiación en investigación ahora mismo pues estamos en ello, es cara y que yo sepa, a la hora de investigar, si no tenemos dinero, pues hay un pequeño problema. Y ahí es donde nosotros ahora estamos enfrascados para empezar a entablar la hipótesis y ahora estamos en la fase del desarrollo de investigación, luego en la fase de financiación y llevarlo a cabo. Así que, compañeros, esto es un poco, con el tiempo limitado, es un poco lo que os quería presentar, que la acupuntura también tiene funciones a nivel molecular y de alguna manera la acupuntura puede abrirnos un nuevo campo, ¿vale?, para el trabajo y la capacidad de abrirnos la mente, tener una mente integrativa, una mente en la cual los médicos occidentales no nos vean como charlatanes, sino que nos vean como personas que tenemos también todo el arsenal de investigación. El problema es que no tenemos el dinero, eso es verdad. Nos falta mucha capacidad económica para poder tener investigaciones, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la explicación, una cosa es la teoría y otra cosa es la experimentación, ¿vale?
y la experimentación es cara y normalmente hay que hacerlo en laboratorios. ¿Cómo se llama el estudio que se hace? El estudio que se hace es la medición de GHQ, ¿vale? En saliva. Nosotros no sabemos muy bien si al final nos vamos a decidir por saliva o por orina. Y luego estamos viendo, porque queremos hacer una línea de investigación en ratones, ¿vale? En ratones y estamos viendo los reactivos, porque el problema es que tampoco creáis que vais a un laboratorio de biología molecular o de análisis clínicos y tenemos ya ahí los reactivos. No, ni lo saben, nadie lo pide. Por lo tanto, este es un problema. El problema es que esto se tiene que hacer en universidades. Y bueno, en eso estamos peleando. Así que bueno, muchas gracias por aquí. Veo por aquí, doctor, muy buena ponencia. Si tenéis preguntas, aprovechad ahora. Pues nada, un placer. Por su ponencia. Le agradecemos enormemente la gran aportación que hace desde el enfoque de la acupuntura, que bien nos ha mencionado usted, que abarca lo psicológico, la cuestión neural, la cuestión inmunológica, que afecta a todos los sistemas. Creo que su planteamiento, por un lado, responde a cuáles son los mecanismos que activa la acupuntura. Es una aproximación, creo yo, a los mecanismos que las agujas hacen accionar durante las sesiones de acupuntura. Creo que a partir de allí y con más investigación se podrán encontrar cuáles son las sustancias, cuáles son, qué tipo de neurotransmisores se están activando para poder verificar todo este circuito terapéutico que nos activa la acupuntura. Aquí en la sala presencial me gustaría saber si tienen alguna duda. Adelante. Bien, nos están planteando, si no se escuchó bien la pregunta, que si hay una activación de células madre a partir del GHQ. Y por el otro lado, la otra pregunta es, si nos repito, por favor. Bien, si ese tratamiento se puede aplicar vía dérmica o solamente es a partir de la lesión tisular, para redondear un poco su pregunta. Sí, bueno, con el tema de células madre es importantísimo entender cómo las células madre se expresan o cómo son activadas. Las células madre se van a expresar por factores de crecimiento. Entonces, el GHQ que yo haya visto en los papers no activa células madre directamente, ni de forma simétrica ni de forma asimétrica. Es como las células madre se dividen, ¿no? Pero sí que sabemos que la GHQ estimula factores de crecimiento que evidentemente son los responsables de la división celular. Pero yo no lo he encontrado en literatura que haya un trabajo que haga una causa-efecto. Es decir, GHQ, factor de crecimiento, expresión de células madre. Células madre, estamos hablando de células madre somáticas. Entonces, eso, técnicamente la respuesta es seguramente que sí. ¿Me explico? Ahora, esta técnica, no he entendido muy bien la segunda pregunta, pero entiendo que me preguntaban si se puede combinar con otras técnicas médicas. Por supuesto, esta técnica, la GHQ simplemente es un modelo explicativo de cómo funciona la acupuntura, ¿ok? Con lo cual, lo único que estamos haciendo es, como dice el doctor, dando respuestas moleculares a cosas que ya sabemos que pasan, pero no sabemos cómo pasan. Sobre todo a nivel molecular es muy importante también entenderlo, porque esto también nos va a ayudar a entender patologías como el cáncer, patologías como las autoinmunes. Por ejemplo, la GHQ es muy importante porque en el cáncer tenemos que comprender, por ejemplo, que el cáncer puede tener células madre
oncológicas, es decir, células madre que actúan como desarrolladoras del propio tejido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en hacer actividades que puedan estimular las células madre generales, porque estaríamos también estimulando las células madre tumorales. Por lo tanto, la GHK-Q lo que sí que sabemos es que ayuda a reparar el ADN. Por lo tanto, en ese campo, en el campo de la oncología, es maravilloso. Ahora, en el campo de las células madre, se da en estética. En estética se utiliza mucho. Se da en estética para el crecimiento de cabello, se da en estética para las arrugas, pero en el ámbito de la estética yo no me he metido. Yo me he metido solamente en el ámbito de la medicina. Por aquí preguntan cuánto es el número de agujas. No, da igual. Es decir, esta técnica no tiene que ver con el número de agujas. Técnicamente, cuando más agujas pusiéramos, mejor sería el efecto, porque más estimularíamos. Pero no tiene que ver con el número de agujas. Bien, a reserva de que veamos algunas preguntas en Zoom de quienes oyen remotamente, le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento y realmente creemos que este tema, por su abundancia, por su complejidad, no se puede abordar tan rápidamente en tan poco tiempo. Entonces, posiblemente hagamos en nuestros próximos foros, ampliemos las participaciones, por un lado de los modelos explicativos, por otro lado de los efectos concretos de la aplicación de la acupuntura y de toda una serie de mecanismos que se están activando durante toda esta terapéutica, porque tenemos que ver tanto el aspecto teórico como el aspecto práctico. A partir de este enfoque de praxis es que podemos comprender el fenómeno de activación tanto molecular, neural, inmunológico y de producción y modificación del ADN. Bueno, pues no nos queda más que agradecer su participación, darle nuestro reconocimiento a nombre del comité organizador del foro. Muchas gracias. Muy bien, damos un fuerte aplauso al doctor Juan Pablo Molto. Saludos desde la CDMX, México, hasta España, profesor Juan Pablo Molto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Y seguimos con nuestro programa. Él es egresado de la Universidad Federal